Bueno, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Números en el Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 27. Todos sean muy bienvenidos, bienvenidas a este tiempo en donde vamos a estar escuchando la palabra del Señor. Amén. Por favor, quienes hayan traído sus Biblias, que por cierto creo que es lo mejor que nos puede pasar, andar con este hermoso libro, ya no debajo del brazo, tal vez en la cartera, tal vez en alguna mochila, pero es importante no olvidar que todavía se siguen editando estos libros, que todavía sigue existiendo la oportunidad de ir a una librería y poder también obtenerla. Si alguien no tiene Biblia, o tal vez todos en su casa tienen una, pero por comodidad tal vez o por acostumbramiento ya no la traemos. Atrévase a tener la palabra en escrito y procure andar con ella también. Vamos a estar en el libro de Números capítulo 27. Antes de empezar a leer la palabra, iglesia amada, nosotros la mayoría hemos oído cómo el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, fue sacado de allí después de 430 años. Cuando salió el pueblo de esta esclavitud, no entró precisamente e inmediatamente a una buena tierra, sino que era necesario que pasara un periodo en un desierto, aislado, en donde Dios se manifestaba a ellos porque era necesario que lo pudieran conocer más cercanamente. Entonces vamos a hablar de un personaje que junto a los suyos salió de una esclavitud y luego vino a morar junto a toda esta nación al desierto en el cual estuvieron 40 años esta nación. Y en esos 40 años ocurrieron diversas cosas. Quienes leen la palabra, quienes tal vez están viendo alguna serie en la televisión que se habla mucho del pueblo de Israel, creo que van conociendo más cercanamente algunos episodios, algunas historias que son relevantes y que siempre van dejando una enseñanza de fe, una enseñanza que nos ayuda a pensar que esa palabra de aquel tiempo hoy día también nos puede ministrar y bendecir a nosotros. Y dice la Escritura que en todo este periodo hubo rebelión. Hubo grande rebelión en un grupo que se llama los de Coré. Se rebelaron contra Moisés, contra el enviado de Dios. Cuando tú lo traes a la actualidad, también hay mucho pueblo que ha salido de la esclavitud en donde estábamos. Dios nos ha sacado de una esclavitud. Toda la iglesia sabe eso, que nosotros estábamos esclavos en manos de un enemigo y Dios nos sacó de allí. Pero igual que en aquel tiempo, mucha gente de pronto, por alguna otra razón, se rebela y queda en el camino, se queda en casa, la fe se pierde, el gozo, la alegría, la confianza en Dios, por algún motivo tiende a debilitarse. Es muy peligroso, pero no vamos a hablar de eso, sino que quiero dejar un poco en claro que cuando el Señor te saca de una esclavitud, estás también con varias posibilidades de tener estas luchas, esta debilidad, esto de quizá empezar ya a cuestionar, a desanimarte. Tenemos un enemigo, un adversario que dice que vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor vino para deshacer esas obras del maligno. Pero todavía hay mucha iglesia que quedó en el camino. Hay mucho pueblo de Dios que está todavía ahí, en alguna situación, atado, quizás en angustia y en amargura. Pero nosotros debemos ser de aquellos que perseveran, de aquellos que siguen, de aquellos que continúan. El libro de Números, que quiero volver un poquito atrás, 26-33, es un capítulo antes. Me gustaría que pudiéramos leer el verso 33. Dice
¿Lo tienen ahí? 26:33. Dice la escritura que Moisés hizo un censo por mandato de Jehová. Y mientras se hacía el censo, se llegó a esta familia, dice, a la familia, dice, de un hombre llamado Zelofejad. Dice Zelofejad, dice, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Dice, estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 52.700. Dice que este hombre tenía 5 hijas. Recordemos que están en el desierto. Y este hombre era un bisnieto de Manasés, es decir, tataranieto de José. Todos conocen la historia de José. Una historia ejemplar, una historia de amor, una historia de perdón, una historia de reconciliación, ¿verdad? Lo que conocen la historia de José. Por lo tanto, aquí hay uno de los herederos. Hay una generación de José. Y es la generación que en este momento nos presenta el libro de Números, capítulo 26, verso 33. Hay un heredero, hay una generación que está presente y es Zelofejad. Zelofejad, yo veía lo que significaba Zelofejad y es sombra de pavor, oscuridad. Pensemos que esta descendencia está en Egipto. De Egipto se fue al desierto. Por lo tanto, Zelofejad ha vivido las dos experiencias. Vivió una experiencia de esclavitud y ahora está en una experiencia de desierto. Son dos situaciones, ninguna de las dos nos gustaría o nos gusta, ¿verdad? Pero eran necesarias. Nosotros vivimos en una esclavitud y también muchas veces nos encontramos en un desierto. Nos cuesta entender que en el desierto podemos ser enseñados, moldeados, bendecidos. Cuesta creer que en el desierto puede venir palabra de Dios y ayudarnos a mantenernos en la fe. Pero este hombre llamado Zelofejad, en medio de este desierto, tenía estas 5 hijas. 5 hijas que en algún minuto para él tiene que haber reflejado un grado de temor, terror, pavor, porque la ley en aquel tiempo no respaldaba a estas familias con heredad, no las respaldaba en ninguna medida de que ellos recibirían herencia. Recuerde que el pueblo de Israel todo lo que quería en el desierto era llegar a la tierra prometida. ¿Cuál era el deseo del pueblo? ¿Por qué luchaban? ¿Por qué clamaban? ¿Por qué permanecían? Aparte de los que fueron rebeldes, en esta rebelión de Coré quedó un gran remanente. Y ese remanente permaneció. Y de ese remanente, aquí tenemos el nombre de un varón que tenía 5 hijas. Y seguramente este varón que conocía muy bien la ley que había de que ellas no heredarían, ¿se imagina un padre así, en medio del desierto, sabiendo que sus hijas quedarían huérfanos cuando él estaba a punto de morir, porque él murió? Y cuando estaba a punto de morir, él sabía humanamente que no había esperanza para sus hijas. Pero ese hombre nunca dejó de perseverar en las enseñanzas que Dios enviaba por medio de Moisés. Ese hombre, vamos a leer ahora el capítulo, vamos a ver que fue fiel a pesar de la adversidad, fue fiel en el desierto. ¿Quieren, por favor, leer juntos conmigo ahí mientras usted tiene su lectura? Dice, petición de las hijas de Zelofejad. Mire, importante, ¿la petición de quién? Aquí en el 27, de las hijas, porque ya Zelofejad no está. Lea conmigo, por favor. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales, nuevamente los da aquí, ¿verdad? Eran Mahala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Lo habíamos leído en el 26
en donde se estaba haciendo el censo y entonces se encuentran, ¿no es cierto?, las personas que hicieron el censo, que aquí hay un hogar sin hijos. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien, dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermano, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Mire qué importante lo que nos dice el libro de Números 27. 5 hijas vienen delante del líder principal. Vienen a estar reunidas con él, con Eleazar, y dice con todos los principales de la congregación. Vienen a la puerta del tabernáculo. En aquel tiempo era muy complejo tener acceso a poder llegar delante de este líder. Aún más difícil que mujeres pudieran reunirse e ir delante de este gran varón de Dios. No era sencillo presentarse, no era fácil tener una cita con este líder. Pero ¿por qué vamos a hablar de la fe de este padre Zelofejad? Porque este padre, en medio de un desierto, no dejó de creer y no dejó de confiar que aún sin hijos algo sucedería para que sus hijas heredaran. Estas hijas tenían muy claro lo que su padre había hecho. Ellas dan un buen testimonio de su papá y dicen: él no se rebeló. Cuán importante es que hoy nosotros guardemos la fe, guardemos el camino y mantengamos esta confianza en Dios, aunque usted esté en medio de un gran desierto. Tal vez usted, iglesia, está viviendo en medio de un desierto, en medio de situaciones adversas y muy complicadas. Tal vez está viviendo situaciones que humanamente no las va a poder resolver. Pero dice la palabra que este hombre llamado Zelofejad, el que nos deja un enorme ejemplo a nosotros, en medio de una circunstancia tan difícil, él nunca dejó de hablar a sus hijas que había una tierra prometida, que había una tierra que Dios iba a entregar, que había una bendición grande para aquellos que habían perseverado con Moisés y con toda, ¿no es cierto?, la congregación, con los príncipes y con el sacerdote. Por eso estas mujeres en el libro de Números dice: vinieron las hijas. Ellas tenían una convicción, habían sido enseñadas. Yo creo que hoy la mayoría de ustedes ha heredado, viene heredando la oración, la predicación, la enseñanza de alguien que fue a su casa y le habló de un Cristo de poder. ¿Cuántos de nosotros recibimos el mensaje, recibimos la palabra de boca de alguna persona
que probablemente no estaba viviendo su mejor momento, probablemente hoy ya no esté. Es más, venimos nosotros como nación recibiendo el Evangelio desde los tiempos de Juan Bautista Canut, del 1800 y tanto. Chile desde entonces ha recibido una palabra. Esa gente hoy no está en medio nuestro, pero ellos dejaron un legado. Ellos transmitieron la fe, ellos transmitieron el mensaje. Ellos dejaron un Chile bendecido. A Chile vino mucho extranjero y trajo las buenas nuevas a estas tierras. Si usted y yo estamos acá, es por aquella gente que fue obediente, por aquella gente que pagó un costo, que pagó un precio, que fue menospreciado, muchos de ellos perseguidos, para que la iglesia en Chile pudiera hoy estar presente en este tiempo difícil, complejo. Quiero decirles, somos el fruto de la fe de alguien, somos el fruto de la fe de personas que pasaron grandes situaciones o complejas situaciones para que el evangelio no se detuviera. Así pasó con las hijas de Zelofejad. Ellas vivieron también en el desierto. El desierto para ellas no era algo agradable, pero nacieron ahí. Ellas nacieron en el desierto, porque cuando se hizo el censo era para los mayores de 20 años y fueron casa por casa de todas las tribus y de todas las familias, y es cuando descubren a estas 5 hijas que no tienen hermano y que vivían, ¿no es cierto?, allí en casa de su padre Zelofejad. Hoy día nosotros podemos ver por medio de esta historia que aunque ese padre ya no estaba, pero quedaron 5 mujeres de fe, 5 mujeres formadas, 5 mujeres a las que este hombre no les transmitió miedo, ni temor, ni terror. 5 mujeres que no conocían la libertad, 5 mujeres que nunca habían vivido en un terreno diferente al que habían visto su padre, en este caso, solo desierto. Pero estas mujeres, con toda esta información, con toda esta vida que habían tenido, se levantan en medio del desierto, pero empujadas e instruidas por la fe de ¿quién? De un padre. Y se levantan determinadas. Yo este mensaje le llamé una fe audaz, tanto del padre, y esa fe audaz se traspasó a sus hijas. Una fe audaz es una fe que arriesga, es una fe que rompe, es una fe que va más allá de las posibilidades naturales que tenemos. Esa fe que te lleva a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Y estas mujeres dice que vienen, ¿dónde? Donde Moisés, delante del sacerdote Eleazar, de todos los príncipes. ¿Sabe lo que hace la fe? Que usted traspase esos paradigmas. Esta fe que había en ellas les hizo ser tan audaz, tan valiente, y que ellas estuvieron expuestas a la crítica, aún al rechazo, porque ellas podían haber sufrido el rechazo y estaban teniendo la crítica de todos los varones, diciendo, pero ¿qué están haciendo estas mujeres? Camino a la puerta del tabernáculo. ¿Qué hacen esas 5 mujeres? ¿De dónde salieron? ¿Quién las conoce? ¿Acaso no conocen las leyes? ¿Acaso no conocen lo que está establecido? Ellas se levantaron en medio de oposición, amada iglesia. Se levantaron en medio de críticas, en medio de un rechazo que había en aquel tiempo para con una mujer que se levantara y viniera, y mucho menos que viniera a reclamar, que viniera a pedir, que viniera a solicitar un favor. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos estas historias tomarlas en cuenta y decir, Padre, así como hubieron padres como Zelofejad, que no se amedrentaron. Él no se amedrentó al tener solo hija, haber dicho, bueno, son hijas, no voy a alimentar la fe de ellas. ¿Para qué les voy a dar esperanza? Si no hay ninguna. No, este padre nunca bajó los brazos de decir, hay tierra prometida, hay tierra que fluye leche y miel, hay una herencia guardada para ustedes. Hoy la iglesia tiene una promesa, que tiene una herencia guardada. ¿Tiene una herencia usted? ¿Usted está aspirando a ser heredad? ¿Está aspirando, amada iglesia, poder estar un día con el Rey de Reyes
y el Señor de los señores? ¿Cuántos de ustedes hoy, en medio quizás de este desierto que tenemos como nación, hablemoslo así, usted ha pensado muchas veces, ¿qué le espera a mis hijos? ¿Qué le espera a mis nietas? ¿Qué le espera a mis nietos? ¿Qué irá a ser de ellos después que yo muera? ¿Cómo irá a vivir esta pobre criatura en unos años más si todo lo que estamos viendo es contrario a la fe, contrario al cristianismo, contrario a la alabanza, a la adoración, al compromiso con Dios? Eso es lo que vemos hoy. Es todo contrario, es todo anti Dios, anti esperanza de que este pueblo se va a mantener o que nuestra herencia se va a mantener fiel a Dios. Eso es lo que vivieron estas hijas. Ellas fueron criadas en medio de la desesperanza que había para ellas. Nosotros hoy estamos viendo algo similar a nuestro alrededor, pero no perdamos de vista esta confianza, la actitud de un Zelofejad. En medio de momentos de desesperanza, él no dejó de confiar y de hablar de una heredad, de hablar de una tierra prometida. Iglesia amada, no deje de hablarle a los suyos, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de interceder por muchas situaciones, por muchas noticias, por muchas leyes que aparezcan en contra de la fe, en contra de la santidad, en contra del temor de Dios, en contra del pueblo de Dios. Usted no deje de orar, no deje de clamar, no deje de creer. Tenga la fe de este varón Zelofejad. Tenga la fe de este hombre. Sea usted madre o padre, confíe plenamente que el Dios de poder, que el Dios grande, que el Dios de amor, que el Dios de misericordia, que hace misericordia a millares, crea usted que usted puede partir de aquí, pero hay algo con lo que usted no se puede ir, es que su fe tiene que quedar en la vida de sus hijos. Usted tiene que orar con fe, tiene que transmitir la fe, tiene que transmitirle confianza, tiene que transmitirle las promesas, tiene que transmitirle a los que vienen después de usted lo que dice Dios, no lo que dice una ley natural terrenal. Usted tiene que, por sobre estas leyes terrenales, transmita lo que este bendito libro dice de ellos y para ellos. Usted es el responsable hoy. Usted es el Zelofejad que tal vez se siente viviendo en medio de un desierto, en medio de un desierto de muchas cosas que nos gustaría que sucedieran, pero usted no se desanime, no se desaliente. Diga, yo voy a ser como Zelofejad, que cuando no había esperanza para sus hijas, cuando no había ninguna posibilidad que ellas heredaran, él siguió adelante con esa fe. Siguió transmitiéndole a sus hijas que no dejaran de creer, que no dejaran de confiar, que fueran personas que el día cuando él no estuviera se levantaran y pudieran solicitar también herencia. Nosotros no paremos de hablarle a los nuestros, no dejemos de orar por nuestra heredad, no dejemos de clamar y de interceder por nuestros nietos, nietas, por aquellas familias, por aquellas personas que en el camino vamos conociendo, aunque esas personas pareciera que no te escuchan, pero tú no dejes de hablar la palabra, no dejes de transmitir el mensaje. Ese es el llamado de esta palabra hoy en la mañana. Tú vienes aquí a alimentarte de la palabra, pero tú te transformas en esa vasija que lleva palabra a otro, que transmite tu fe a los que han de venir. Transmítala por medio de toda la oposición que tenga. No deje de confiar que lo que usted va sembrando, que lo que usted va liberando, va a tener gran fruto. Zelofejad murió, pero él confió que lo que le transmitió a sus hijas, él tenía convicción de que podía, de parte de Dios, venir una respuesta. Porque ¿a quién le servimos nosotros? A un Dios que es justo. Nosotros servimos a un Dios de justicia. Quiero invitarles a leer un par de versículos, por favor, o que puedan escuchar mientras, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Estas mujeres se convirtieron en 5 guerreras de fe, en 5 intercesoras. A veces decimos, ¿valdrá la pena interceder? ¿Será bueno estar los días miércoles? ¿Será bueno estar en estos grupos de oración? ¿Será bueno ir en la noche
y pasar ese tiempo allí, ¿cuánto Dios me oirá? ¿Cuánto Dios me escuchará? ¿Será que me escucha? ¿Será tan relevante? ¿Será tan importante como iglesia, como pueblo, como familia, doblar las rodillas delante de aquel que es grande y poderoso y que me puede librar y que puede librar a los míos y que puede librar a mis futuras generaciones? Sí, amada iglesia, vale la pena y es bueno, porque dice la palabra del Señor que cuando vinieron estas 5 hijas a interceder, ¿qué respondió Jehová? En el verso 7, bien, dicen las hijas de Zelofejad, bien. Yo quiero decirte, eso es cuando Dios dice sí, cuando Dios dice, me agrada, qué bueno, qué maravilla, que 5 mujeres vengan a pedir lo que nadie se hubiera atrevido, que 5 mujeres, por sobre lo que dice el texto, por sobre los estatutos de derecho, se atreven por fe traspasar esa línea. ¿Cuántos de nosotros, por esos estatutos de derecho, por lo que oímos hoy de las leyes que aparecen, se nos acaba esa confianza y bajamos los brazos? Pero ¿sabe lo que dice Dios de estas 5 mujeres? Bien han dicho ellas. ¿Qué hace Dios con una iglesia que clama cuando hay adversidad? ¿Qué dice Dios cuando hay una iglesia que le cree a Él por sobre las circunstancias? Dice, bien hace este pueblo, bien hace esta congregación. Cuando hay un padre que ora por un hijo rebelde, por una hija rebelde, ¿qué dice Dios? Bien ora esta mujer, bien ora este hombre. Cuando una familia ora por alguien que no conoce a Dios, Dios sabe qué dice, bien hijos, bien iglesia, bien familia, porque están orando lo que tienen que orar. Y Dios dice, sí, yo escucho tu clamor, yo escucho tu oración. Porque si usted no ora hoy, si usted no clama hoy, ¿qué esperanza puede haber para las futuras generaciones? Zelofejad oró, seguramente rogó, probablemente dobló rodillas sabiendo que lo que venía para sus hijas solo dependía del Dios Altísimo. Y Dios dice que el que confía en Él no será avergonzado. Bien dicen las hijas de Zelofejad. Nunca se olvide de eso. Dios le dice a usted hoy, cuando ora, cuando clama, en medio de angustia, tal vez con lágrimas en sus ojos, tal vez cuando no hay esperanza alguna para los suyos, tal vez cuando los ve más alejados, más comprometidos con el mundo que con Dios. Si usted ora y dice, Señor, en medio de mi desierto, yo te pido por mi familia, te ruego por mi hija, te ruego por mi hijo, te ruego por mis nietas y mis nietos, porque sabe que ellos eran herederos de José. José había sido fiel. Y aquí podemos ver que la fidelidad de José llegó hasta Manasés y luego de Manasés pasó a Zelofejad, pero esa fidelidad le heredaron sus tataranietas en esta lectura que leemos hoy. Ninguna oración es olvidada por Dios. Ningún ruego es ignorado por Dios, familia amada en esta mañana. Familia de fe, Dios no ignora tu ruego. Si estás orando, pero hay un monte frente a ti por lo que oras, no te preocupes. Tú le oras a un Dios justo. Tú le oras a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero. Sea salud, sea economía, sean las almas de los tuyos. Por lo que ores, Dios dice, bien has dicho. Dice la Escritura que Moisés llevó esta causa delante de Jehová. Cuando usted clama en el nombre de Jesús, quiero decirle que Jesús lleva su causa delante del Padre. Cuando usted clama, usted tiene que clamar. Ese clamor se lleva delante del Padre y lo lleva Jesús, que es nuestro sumo intercesor. Y dice la palabra que esto que sucedió para estas mujeres, el Señor dice en el 9:8, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. ¿No le parece glorioso? ¿No le parece sobrenatural? ¿No le parece espectacular el amor de Dios? Jehová dijo, esto será para siempre.
esto no acabará hoy. Esto no es solamente para estas 5 mujeres de fe, mujeres audaces, mujeres que creyeron. No, Él dijo, ellas hoy abren la puerta para todas las que habrán de venir. Iglesia, yo te llamo en esta hora a que escuches esto. Lo que tú clames hoy, ¿sabe qué hace? Que Dios diga, bien has dicho, Padre, bien has dicho, Madre. Pero tú no solamente recibirás hoy esta bendición, sino que viene una descendencia que también recibirá esta herencia. Iglesia amada, si tú clamas hoy, hay una descendencia tuya que heredará esta salvación, que heredará vida eterna, que no será contado entre los perdidos, entre los que están en rebelión, será contado entre los justos, será contado delante de Dios. Estarán en el libro de la vida inscrito. Iglesia, esa es la motivación que debe tener la iglesia porque llega aquí, no solo por su alma, sino por su descendencia, por los que le rodean, por lo que usted ama, por aquellos que dio a luz, por aquellos que dieron a luz, los que usted dio a luz. No pare de orar, no deje de clamar. Dice el libro de Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que tenían estas mujeres era eso, fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice Gálatas 3:11. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La iglesia está llamada a mantenerse en la fe, a guardar la fe, a cuidar el corazón, a determinarse, ponerse en la brecha e interceder, ser gente de oración, gente de ruego, gente de clamor, gente de confianza, gente que en medio del desierto, porque estas hijas piden herencia, ¿dónde? En un desierto, donde no había ninguna esperanza. Ahí estaban ellas pidiendo, pero ellas abrieron puertas a muchas otras generaciones que venían en igual condición. También dice la palabra del Señor, podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes? Estas mujeres es un poco lo que nos muestran. Ellas dijeron, ¿qué me puede hacer Moisés? ¿Qué me podrá decir esta congregación? ¿Qué podrán decir los príncipes? ¿Qué me podría hacer el sacerdote? Vamos delante de ellos, porque de quien va a venir la bendición es de Dios, del Dios justo, del Dios que hemos aprendido en estos 40 años, que es grande, que es fuerte, que hizo maravillas con cada uno de los que le creyeron. Mire, eso dice Hebreos. Podemos decir con confianza, usted tiene que decir con confianza lo que dice Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador. Porque cuando en nosotros tiene que haber un acto de fe, debe haber una confianza en quién pedimos, a dónde, quién vamos. Porque aquí la palabra dice, con confianza, dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. La palabra en Proverbios 28:1 dice, los justos son tan valientes como un león. Mire qué tremendo. Sé fuerte y valiente, porque entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría. Deuteronomio 31. Es una promesa que se había dado, es una promesa que estaba. Pero ¿qué dice Hebreos 6:12? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es para hoy y para nosotros. ¿Qué dice este Hebreos 6:12? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Imitemos a estas mujeres, imitemos a Zelofejad, e imitemos a los guerreros que hubieron de fe, a los héroes de la fe. A esos hay que imitar, dice aquí, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que usted tiene que hoy día mantener vivo, tiene que mantener en su corazón, mantener en su confesión. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Dios dice, una iglesia de fe viene a ser ¿qué cosa? Heredera. Conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. ¿Qué habían pedido estas hijas? Heredad para entrar a Canaán y tener tierra. ¿Usted qué es lo que debe creer? Que hay una esperanza de ser heredera. Y no solo usted, sino que los suyos de una vida eterna. Amén. Si 5 mujeres fueron valientes para heredar una tierra natural que fluía leche y miel, ¿cuánta más fe y confianza y determinación y audacia debería haber en nosotros cuando el Señor nos habla de una vida eterna? Esa es la heredad que tiene para la iglesia el Señor. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando llegara a Canaán? Tenía que conquistar enemigos. Pero dice la palabra que nosotros vamos a heredar una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para... ¿Quién tiene la escritura y lo dice en voz alta? ¿Para quién está reservado en los cielos según Primera de Pedro 1:4? Para vosotros. Primera de Pedro 1:4 lo puede llevar anotado. Para una herencia incorruptible. ¿Sabe lo que hicieron estas mujeres? Y lo que su padre le transmitió. Tienen que heredar. Algo va a pasar. Algo va a suceder. Mira, Mahala, Ogla, Tirsa. Mira, ustedes van a heredar. Algo sucederá. Algo pasará. Pero no dejen de creer. No dejen de confiar. Van a entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Y hoy Dios le dice a usted, ustedes lo van a heredar. Van a heredar una herencia que no está contaminada, que es incorruptible. ¿Dónde está? Reservada. Así como la tierra de Canaán estaba reservada para este pueblo de Israel, hay una tierra gloriosa, una heredad gloriosa para usted, una promesa gloriosa. ¿Para quién? Para ustedes, porque dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos dicen, eso está para mí? ¿Lo cree usted? ¿Estará esta herencia incorruptible? Créalo, lo dice la palabra y es una promesa. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién le guardará hasta la venida? ¿Hasta que Él nos lleve? Él nos guarda. ¿Y cómo nos guarda? Por la fe. Tiene que haber fe en un pueblo. Y dice que está guardada por el poder de Dios. Esta herencia, amada iglesia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras usted espera que llegue ese momento, van a haber aflicciones y dificultades, pero hay algo súper importante y poderoso, su fe en el que prometió. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo estaban estas 5 hermanas? Unánimes. Ellas estaban combatiendo. En ella había un mismo sentir. Y las 5 recibieron aquella grande bendición. El Señor dice, debemos estar unidos en un mismo espíritu, combatiendo y en nada intimidados por los que se oponen. ¿No le parece esto conocido en lo que acabamos de leer en Número? Ellas no se intimidaron. Y el Señor hoy día le dice a la iglesia, no te intimides. Iglesia, eso es lo que dice Dios hoy. No se intimide. Este texto está en Filipenses 1:27. Lo puede llegar a leer a su casa. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Hay oposición, mucha oposición, no solo de personas, situaciones. Hay muchas cosas que vienen a tu vida y se oponen a tu crecimiento, a tu fe, a tu relación con Dios, a tu tiempo de devoción con Dios, a tu tiempo de adoración, a tu tiempo de venir a los cultos. Recién hablaba hoy con un hermano y una hermana que nos saludamos al comienzo. Decía,
veo oposición el día domingo, pero ¿sabes qué? Hoy día salimos victoriosos, hoy día vencimos. Ellos se dieron cuenta que hay oposición incluso para venir a los cultos, que para ellos ciertamente indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Terminó leyendo estos textos: permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay mucha gente que se rebeló y finalmente va a ser avergonzada aquella vida. Pero acerquémonos al Señor, guardemos el corazón, para que un día no nos alejemos de Él avergonzado. 1 Juan 2:28 es la cita por si acaso. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, no se intimide, no se aleje. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. 1 Pedro 2:6, he aquí pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, y todo aquel que crea en ella no será avergonzado. Termino leyendo un salmo que dice 51:17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Puesto en pie, vamos a orar con este último texto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amada iglesia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Libro de Isaías 41:10 es donde estaba el texto. Póngase de pie, por favor, porque vamos a orar. Dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo Él los exalte, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Buen Dios y Padre eterno, gracias. Gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es la que viene de lo alto a ministrar nuestra vida, a darnos confianza, esperanza,